Bueno, en el ejemplo estamos viendo cómo debíamos citar básicamente a una cita textual de menos de 40 palabras. Las citas también pueden citarse justamente citas que superen, digamos, la cantidad de 40 palabras, ¿sí? En este caso, fíjense que en vez de colocar la frase Kaku 2009 afirma y se coloca la cita de este autor, también puede citarse de esta forma. Colocamos directamente la cita y al final colocamos nuevamente al autor, el año y el número de página, ¿sí? De esas dos formas se puede hacer la citación. Una cita también puede realizarse cuando tiene más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda, aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño de la fuente que estamos utilizando y al final de la cita se coloca el punto después de los datos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, si está la cita basada en el texto, ustedes acá pueden hacer una cita. Fíjense que acá esta cita es indirecta, no está entre comillas, y la manera en cómo se realiza es similar a la que acabamos de ver. Si la cita está basada en el autor, fíjense que esta es otra manera de citar. Acá esta cita tiene más de 40 palabras y yo les decía de que se suele realizar básicamente, aquí está una mayor sangría del lado izquierdo, se coloca lo que dice el autor, Kaku 2009 afirma, y al final se coloca el número de la página y el punto donde ha sido extraída. Por otro lado existen otros modelos, ¿sí? Por ejemplo está la cita del parafraseo. En la cita del parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras del propio escritor. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar algún concepto o alguna definición, lo pueden tomar, pero añadiendo algunas palabras de ustedes, ¿sí? En ese caso, aunque ustedes añadan algunas palabras, es decir, el propio autor de la investigación que está escribiendo, pero se toma a un autor, es muy importante que también se coloque la fuente, la idea de la cual ha sido extraída, ¿sí? Acá, por ejemplo, ven la manera en cómo se realizaría. Después tienen otros modelos para cada caso. Por ejemplo, pueden colocar la referencia al autor al inicio de la cita, como es en este caso, antes de citar lo que dice el autor, colocan el apellido del autor, el año. Fíjense que acá dice refiere, que las cosas que nos afectan y todo lo que sigue. Esta es otra manera también de citar. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, dentro de un texto quieren citar a un determinado autor de una determinada fuente, pero son dos autores, ¿sí? Si son dos autores, se suele colocar, como dice acá, el apellido, van por separado y entre los apellidos debe figurar I, ¿sí? Si es una publicación en inglés, se coloca este símbolo que estoy marcando. Por ejemplo, acá hay un autor, coloco la palabra I, acá hay otro autor y entre paréntesis el año de la obra en que fue publicado, ¿sí? La obra de la cual estoy sacando esta cita. Puede ir al inicio o puede también ir al final, como es en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa si la cita, la definición, tiene de 3 a 5 autores? Cuando son
de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos los autores y posteriormente se cita solo al primero y se agrega las palabras et al. Et al significa y otros, seguido de punto. De esta manera, como yo lo estoy señalando, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un autor, dos autores, tres autores y el último autor y el año, ¿sí? Ahora, si yo dentro del cuerpo del texto también necesito citar y son los mismos autores, no hace falta que vuelva a colocar los apellidos de los autores, sino directamente coloco al primero, como en este caso. Fíjense que acá aparece la palabra et al. Y 2009, que es de la misma obra, ¿sí? Van a poder ver diferentes tipos de ejemplos. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren citar a 6 o más autores? Cuando son 6 o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. Desde la primera citación. Es decir que si son 6 o más autores, la primera vez no hace falta que ya nombren a los 6 autores, sino directamente colocan al primer autor, et al. Y 2006. Ya que después todos los que figuran, los autores de esta definición o de este concepto, van a figurar en la referencia bibliográfica. Es muy común que también nosotros en psicología utilicemos autores corporativos, ¿sí? Los autores corporativos suelen ser, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Americana de Psiquiatría o la Asociación Americana de Psicología, la APA, por ejemplo. En este caso, en vez de colocar a los autores, vamos a colocar quien vendría a ser justamente el corporativo, ¿sí? Fíjense que acá hay un ejemplo, dice Organización de las Naciones Unidas, ONU 2004. Si por ejemplo yo estoy utilizando un determinado concepto y lo extraigo de algún archivo, de algún manual de la ONU, ¿sí? El autor vendría a ser justamente el autor corporativo, que es la ONU o UNICEF, se me ocurre también, ¿sí? Cuando el autor es anónimo se citan las primeras palabras del título de la obra, ¿sí? Y el año de publicación. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este es un caso de un artículo donde yo no sé quién es el autor. Directamente lo que voy a hacer es colocar el título de la obra y el año de publicación, ¿sí? Después acá tienen cómo se realiza una cita que es muy similar a los ejemplos anteriores, no vamos a profundizar tanto en eso. También existen casos particulares que acá van a poder ver cuando se citan publicaciones sin fechas. ¿Qué pasa si no me figura la fecha? Es muy raro que encuentren obras sin fechas, a menos que sean obras muy antiguas, por ejemplo, obras de la Edad Media. También qué pasa cuando hay una cita directa de material donde no tiene una página, se suele colocar el párrafo. Bueno, acá van a ver un ejemplo. Después existen casos muy particulares que acá digamos están explicados de forma muy simple para que ustedes puedan entender, ¿sí? No nos vamos a focalizar tanto en esto porque son básicamente casos muy puntuales, pero están muy fáciles de entender. Cómo se citan entrevistas personales, por ejemplo. Lo que sí quiero llegar es a la parte de las referencias, ¿sí? Todos los autores que ustedes hayan citado en su trabajo, ¿sí? Al final de su trabajo debe haber un apartado que se denomina referencia bibliográfica, ¿sí? ¿Por qué es importante la referencia bibliográfica? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo estoy investigando sobre el estrés académico, ¿sí?
Y bueno, fíjense que es una revista de investigación. Fíjense que tiene como una determinada manera, suele presentarse, por ejemplo, el título del artículo académico, su traducción al inglés, porque hay gente que lo lee de otros países. Está el abstract, es decir, el resumen en inglés y en español. Suelen haber las palabras claves o las famosas keywords, ¿sí? Y fíjense que este artículo empieza con una introducción, ¿sí? Fíjense que acá empieza explicando sobre el ingreso y permanencia y el egreso de los alumnos en una institución educativa. Y fíjense que acá cita ya a un autor que es Barraza, ¿sí? Fíjense que acá está citado este artículo con normas APA. Fíjense que dice Barraza 2007, ¿sí? Bueno, si yo quiero un poco profundizar sobre esta idea de Barraza, debería ir a buscar dónde está esto que estoy colocando. Entonces, si yo voy a la última o a una de las últimas páginas de este artículo científico, aparece lo que es la referencia bibliográfica, ¿sí? Y voy a Barraza 2017A. Se coloca 2017A porque seguramente hay diversas publicaciones de Barraza del mismo año y se lo coloca 2017A, 2017B y así sucesivamente, ¿sí? Esa primera idea que yo he leído, fíjense que corresponde a esta obra de Barraza que se denomina Estrés académico, un estudio de la cuestión, ¿sí? Aquí está, este es un artículo al parecer publicado en internet, por eso está el link y dónde está disponible, que eso es lo que se suele colocar cuando saco un artículo o una revista electrónica, ¿sí? Pero fíjense que es re importante citar a los autores en el cuerpo del trabajo y después colocarlos en la referencia por si yo quiero profundizar un poco más. Entonces, eso es la importancia de las referencias, ¿sí? Hacer un listado con información completa de las fuentes citadas en el texto, es decir, en mi investigación. Permite identificarlas y localizarlos, ¿sí? Para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de ser necesario, ¿sí? Fíjense que para poder hacer la referencia bibliográfica que suele estar al final de una página, suele citarse de la siguiente manera. Debe citarse en sangría francesa. Ustedes en Word tienen una manera de poder realizar justamente la escritura, poder revisar. Deben elegir la opción sangría francesa, aunque esto a medida que va avanzando la versión de las normas APA también se va modificando, ¿sí? Y por otro lado vamos a ver la manera en cómo se realiza la referencia bibliográfica. Por ejemplo, si estoy sacando la definición de un libro, puede ser un libro en formato papel, se suele colocar el apellido y los nombres del autor o de los autores, el año de edición, el título, fíjense que el título debe estar colocado en cursiva, punto, lugar de publicación, 2 puntos y la editorial, ¿sí? Este vendría a ser un ejemplo. Está el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de edición. Aquí aparece el título del libro, se llama Electrones, Neutrinos y Quarks, ¿sí? Aparece lo que es punto, lugar de publicación, Barcelona, España, 2 puntos, crítica, ¿sí? Que es el nombre de la editorial. Eso es la forma básica, ¿sí? Pueden aparecer libros con autor, libros con editor. Los editores no son los autores del libro, sino son quienes los editan o los que se encargan, por ejemplo, de compilar. Aquí también tienen la manera de cómo se debe citar un libro en versión electrónica. Supongamos que ustedes están leyendo un libro de psicoanálisis de Freud y no lo tienen en formato escrito, sino lo tienen en formato electrónico. Bueno, fíjense que es muy similar al formato tradicional, con la diferencia que se coloca